Mover al futuro con Quique Duplá. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ubican esa voz más o menos, ¿no? Qué voz extraordinaria. Estábamos escuchando al general Juan Domingo Perón. A hoy, que se cumple un nuevo aniversario de su despedida, hace 51 años. Y por eso hemos invitado a nuestro compañero Sebastián Izquierdo, que es el productor periodístico de este envío, y además es estudiante de historia. Claro, así que bueno, sería un feliz día del historiador. Para tus profesores, claro para tus profesores sí, para vos no, cuando te reciben. Algunos... Voy en camino ya. Mirá, a ser historiador. Yo estudié periodismo y nunca me saludaron por el Día del Periodista hasta que me recibí. Pero yo te hubiese saludado, Quique. Hubiese estado mal. Bueno, hablemos de Perón, que para eso vinimos hasta acá. Bueno, hablemos de Perón. No es el hecho más feliz del teniente general Juan Domingo Perón, pero bueno, lo vamos a recordar por todo lo que aportó nuestra querida historia nacional. Perón fallece el 1 de junio de 1974, pero para eso hagamos un poquito de historia. El 20 de junio de 1973, Perón llega a la Argentina nuevamente. Sus médicos eran el cirujano Raúl Matera y el pediatra Jorge Tayana padre, o sea, el que fue ministro de Cristina, el papá. Claro. Él había tenido ya, Perón había tenido problemas cardíacos ya desde joven, tenía esos problemas, como se dice, desde joven, como se dice, cuando el problema es desde siempre. Sí. Congénito. Claro, había tenido problemas de cardiopatía congénita, problemas del corazón, había tenido varias operaciones cuando había sido teniente, pero siempre había practicado actividad física. Claro. Se fue profesor de esgrima y practicaba boxeo. Claro. Perón casi iba a los Juegos Olímpicos de 1928. Mira. Siempre era experto deportista. Él decía en la novela de Perón, a Tomás Eloy Martínez, una reflexión interesante para ver su actividad política en el ejército, es que hay tres tipos de militares. Están los que se ponen uniforme para levantarse minas, los que hacen actividad física y les gusta estar con la tropa y con los caballos, y los que les gusta leer y hacer política. Él estaba en el tercer grupo. Claro, está bien. Entonces, en eso se entiende su vitalidad. Igualmente fue un hombre mujeriego, Perón, ¿sí? a lo largo de su vida. Sí. Por lo que él cuenta en la novela de Perón, era de darse con las mujeres. Bueno. Él conoce a Evita estando en pareja. Conoce a Evita saliendo con una mujer. Tenía una novia, pero claro. Que cuando Evita se va a vivir con Perón, hubo un par de problemillas ahí en el departamento de Perón. Hubo problemas de polleras. Claro. Se le juntó el ganado al general. Claro. Eso sí, bueno, poca gente sabe que tuvo una primera mujer, María Aurelina Tizón, profesora de escuela primaria, de gran poder adquisitivo, mendocina. Se conocen cuando él estaba en el destacamento ahí en Mendoza, conoce a los padres. El padre era un pequeño terrateniente mendocino, un profesor, un productor de vino, vitivinícola, Aurelio Tizón, y casa a Perón con su hija menor, tuvo dos hijas. La otra fue profesora de geografía y demás. Bueno, ellos se casan en 1929 y vivió hasta 1938 y se van a vivir a Capital. En aquel momento Perón vivía en un departamento en Recoleta y ella daba escuela primaria, era profesora de escuela primaria en un colegio en Retiro. Bien. En aquel momento Perón tenía algunas ciertas inquietudes políticas y ahí es donde se vuelca su primer oficio, ya que hoy es el Día del Historiador. Perón toma horas de historia militar. Perón tiene un libro sobre la guerra ruso-japonesa de 1904-1905. Ahí es donde deciden sus superiores mandarlo a Europa a hacer un viaje y ahí es donde él se despierta su interés por la política de manera notoria. Cuando él conoce la República Española, Francia y viaja a Italia. Aprovecho para desmentir el supuesto fascismo de Perón porque los dos oficiales del ejército italiano que lo reciben a Perón en Italia, que estaban en el régimen fascista, después los dos durante la guerra fueron ejecutados por colaborar secretamente con los aliados. Y en las cartas que le manda a su cuñado, que siempre se llevaron bien, aunque fuera un tipo que después fue antiperonista, Gabriel Tizón, él critica el régimen de Mussolini y de Hitler, diciendo que hay una estetización de la política, que hay que respetar la propiedad de los judíos y que los aliados deben ganar la guerra. Bien. Para si quieren ampliar esto, pueden leer el libro de Ignacio Coplet, Las cartas de Perón. Bien. Que donde son las cartas de Perón con su cuñado y con la familia Tizón. Bien. De hecho, con la mamá de su primera mujer tienen problemas por el Estatuto del Peón Rural. Cuando Perón pone el Estatuto del Peón Rural, una de las personas que viene a quejarse de su oficina es su ex suegra. Es su ex
su ex suegra. Y él famosa la frase donde le dice, bueno, muchachos, a los peones hay que darle de comer bien. Claro. Y ahí queda el vínculo. Evita nunca le gustó que él se vinculara con la familia de su mujer, aunque la familia de su mujer siempre lo respetó. Bien. Un dato de color de General Perón. Volviendo digamos, a sus últimas épocas, a Isabel la conoce acá en Argentina en el año 54. Ellos se vuelven a ver en Panamá y ahí finalmente, después de varios escarceos, desde un noviazgo, se van a vivir los dos juntos allá a España. Claro, a Puerta de Hierro. A Puerta de Hierro. Propiedad que, dicho sea de paso, no se la da en regalo al gobierno de Franco, sino que la compra Perón con aporte de los trabajadores por una campaña hecha por Bandor, cuando Bandor era secretario general de la UOM. Juntaron guita para comprar el casa. Claro. Franco no le regaló absolutamente nada. Bien, mejor. En ese marco. Y es más, la relación de Franco con Perón nunca fue muy buena, porque ya las dos mujeres, Evita y Carmen Polo era la mujer de Franco, se habían llevado muy mal en el viaje del 47. Es famosa la anécdota que Carmen Polo le dijo a Evita, ¿usted se casó virgen? Yo sí. Y Evita le dijo a mi marido, eso no le interesa. Muy bien, Evita. Muy bien. Es más, tuvo que intervenir el embajador argentino porque en aquel momento el arzobispo de Madrid, Pla de Niel, que había dicho que la guerra civil española era una cruzada contra el comunismo, no le quiso dar la hostia, la comunión. Mirá vos. Porque no se había casado virgen. Mirá. Y ahí es donde el embajador argentino lo separa en el acto y le dice, muchachos, somos grandes. Muchos de ustedes no son célibes. Claro. Así que, por favor, pero tiene que intervenir. Finalmente, el Pla de Niel está la foto donde le da la comunión a Evita en el año 47. Bien. Bueno, Perón y Franco nunca se llevaron bien. Franco nunca lo invitó de casa. Franco, cuando te apreciaba, te invitaba a casar. Nunca lo invitó de casa a Perón. Y es más, se dice que Franco pensaba que Perón era masón. Ajá. Los sectores, si se quiere, más sociales del franquismo, los falangistas, entre comillas, eran los que mejor se llevaban con Perón, Girón de Velasco. Ajá. Y demás. Bien. Pero que fueron sectores que fueron quedando cada vez más relegados en el franquismo y Franco le fue dando más lugar a lo Pudey. Bueno, Perón viene en el año 73 sin hacerle caso a los médicos, porque tanto Tayana como Matera le decían que no viniera, porque eso iba a acelerar su problema cardíaco. Su problema cardíaco, su desarrollo hacia la muerte, digamos, porque ya Perón era un hombre de 70 y largo de años. Claro. Y desde junio del 73 hasta que se muere en junio del 74, es básicamente una pelea constante con sus médicos, porque los médicos le dicen que o renuncie, que delegue algunas facultades, que baje un poco, pero nunca les hizo caso. Claro. Pregúntale a Néstor. Claro. Entonces, ya los últimos meses, Perón hace un viaje a Paraguay, en mayo del 74. Ahí ya directamente Matera le dice, no vaya, porque eso le puede generar un ataque cardíaco. Perón tiene un ataque cardíaco ahí, lo atienden los médicos de Stroessner, lo hacen volver antes, y ahí se da le entrega la presidencia a Isabel, el 12 de junio del 74. Ya cuando se da ese discurso, cuando él dice, la más maravillosa música es la voz del pueblo argentino, ya estaba en un estado bastante delicado, jodido, en donde ya los médicos e inclusive sectores de la izquierda peronista que todavía estaban alrededor le dijeron, no vayas. Similar a lo que pasó con Néstor. Con Néstor en el Luna Park. Claro, que fue el acto de fundación de la Cámpora. Sí. En donde se recuerdan los chicos de Noche de los Lápices. Claro. Que se hizo el 18 y 19 de septiembre de 2010. Después Néstor de ahí fue al hospital. Claro. Y se murió. Pobrecito. Bueno, ahí se da ese famoso discurso. Después quedarán las discusiones que pasó el 1 de mayo del 74. Yo soy de los que cree que Perón se enojó. Le estaban gritando si Evita viviera, Isabel sería copera. Perón, a nadie le gusta que le insulten a la mujer. No, claro. Se enojó y los mandó a la mierda. Igualmente, para decir con esto y después entrego con el final, Perón le dijo, estaba Oscar Allende presente, que estaban los hombres de la derecha peronista y le preguntaron, general, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Lo vamos a buscar a los pibes, una cosa así? Y le dice López Rega, y él dice, no, a los chicos un cachetazo cada tanto viene bien. Bueno. Entonces, bueno, el mes de junio, a los últimos días de junio está cada vez peor. Lo va a ver Tayana el último día de junio y le dice, general, ya su estado es crítico. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y ahí es donde él escribe una carta defendiendo su testamento político y agradece a las personas que más lo marcaron en su vida, que son Potota, María Aurelia Tizón, él le decía Potota, a la China, Evita le decía mi chinita, y a Lucero, que fue el que yo le nombré la primera vez, que fue el que permitió el 17 de octubre. Claro. Que son las tres personas que él recordaba con mayor afecto en su vida. Mirá qué grande. Y ahí se muere el 1 de julio de 1974. El velorio fue multitudinario. Sí. Fue millones de personas. Y ahí, tanto como la grieta se resuelve dentro del peronismo, tanto Brezhnev,
que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el jefe del Politburó, manda una carta diciendo sus condolencias a la Unión Soviética por la muerte de Perón, y Richard Nixon también manda una carta por las condolencias hacia el general Perón. Bien. En ambos casos, todos los presidentes latinoamericanos, vinieron cartas de Grecia y demás, fue multitudinario de la comunidad internacional. Israelíes, palestinos, griegos, franceses, medios internacionales, vinieron más de 2.000 periodistas, se gastó una enorme cantidad de flores, fue verdaderamente impresionante. Sí. De todos los ámbitos de la grieta fue respetado el teniente general Juan Domingo Perón. Muy bien. Todos los, y para finalizar, todos los gobiernos peronistas de por desgracia tuvieron velorios. El de Perón, el de Evita, el del 74, el de Perón, y después tuvimos el de Néstor, Claro. que también fue multitudinario. También que fue multitudinario, claro que sí. Sí. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy lindo recuerdo del general. Viva Perón, muchachos, viva Perón. Que quede claro. Sebastián Izquierdo, nuestro protohistoriador, ¿no? Feliz día, me pueden decir, no, me voy a enojar. todavía no, cuando te reciban.